Hoy todo el mundo quiere automatizar la atención al cliente con inteligencia artificial, pero el problema que no entienden es que más del 90% lo está haciendo mal. Y no es porque la inteligencia artificial no funcione, sino porque no entienden cómo funciona la atención al cliente dentro de una agencia de marketing. En este video te voy a mostrar el paso a paso de manera exacta de cómo yo diseño sistemas de inteligencia artificial para automatizar la atención al cliente en agencias de marketing, y también te voy a explicar por qué la mayoría de agencias falla incluso antes de implementar inteligencia artificial. Y quédate hasta el final porque el último punto es el que define si la inteligencia artificial te hace vender más o te hace perder leads sin darte cuenta. El principal error, y es el que veo en la mayoría de agencias, es pensar que automatizar la atención al cliente es solo responder más rápido. Y esto no es verdad, porque la atención al cliente no falla por velocidad, sino que falla por falta de criterio. Si vos hoy no tenés claro cuál es tu proceso de ventas etapa por etapa, ninguna inteligencia artificial lo va a decidir mejor que vos. Por eso es que el primer paso de mi método no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Y si este paso falla o no existe, no hay bot que pueda solucionar la atención al cliente en tu negocio. El primer paso consiste en analizar todo tu proceso de ventas y de atención al cliente, desde qué tipo de mensajes entran, qué tipo de leads llegan, qué tipo de decisiones toma tu equipo de ventas, en qué etapa del proceso es donde se pierden las conversaciones, se enfrían los leads, y también cuáles son las partes del proceso que se pueden optimizar. La mayoría de agencias no pierde leads por falta de tráfico, sino que pierde leads porque no sabe qué hacer en cada etapa de la conversación. Y si esto no está bien definido, ninguna automatización te va a ayudar de verdad. Después de esta primera etapa llega la parte más importante, pero a la vez que es la más ignorada, y es definir el criterio. ¿Sí? En esta parte lo que vamos a hacer es definir cómo se va a estructurar cada conversación con un potencial cliente, desde qué tipo de mensaje se le va a enviar, desde cómo se va a clasificar este tipo de clientes, qué tipo de conversación vamos a tener, en qué momento va a ser necesario derivar esa conversación a un humano, etcétera. Esto es todo lo que se va a definir en esta etapa. Y esto es muy importante porque si todo este proceso que te acabo de mencionar vos no lo podés explicar con tus propias palabras y plasmarlo en una instrucción, ninguna automatización va a poder hacerlo por vos. Y luego de que el criterio esté bien claro y bien definido, se empieza a diseñar las primeras partes del sistema. Y con diseñar no me refiero a hacer solo un bot, sino que es diseñar el sistema que va a sostener toda la infraestructura de inteligencia artificial que vamos a aplicar. En esta etapa básicamente lo que se define es qué información va a necesitar la inteligencia artificial, qué instrucciones y qué límites va a tener, qué herramientas va a tener acceso, si va a tener acceso a base de datos de tu negocio, etcétera, y en qué momentos vos como humano vas a tener que intervenir según los límites que le hayas puesto. Después de haber hecho el primer diseño del sistema y de haber hecho las pruebas y optimizaciones necesarias según lo que requiera el cliente, se pasa a la etapa de la implementación. Bien, la etapa de la implementación es la parte más sencilla siempre y cuando todo el proceso anterior que te acabo de mencionar esté bien hecho, siempre y cuando esté bien definido el criterio, estén bien definidos los procesos y estén bien definidos qué es lo que se quiere automatizar. Si eso está bien claro, la implementación es cuestión de darle encendido y que todo empiece a funcionar. Y bueno, me gustaría cerrar el video diciéndoles que automatizar la atención al cliente con inteligencia artificial va mucho más allá de temas técnicos o de tecnología. Sí, lo principal es definir bien el criterio que quieras usar y tener bien definidos cuáles son tus procesos. Así que este es básicamente el sistema que yo uso, el marco de pensamiento que tengo a la hora de aplicar inteligencia artificial en empresas para fallar lo menos posible y que la infraestructura que apliquemos tenga la menor cantidad de errores posibles. Recordad que trabajo con agencias de marketing que quieran automatizar sus procesos implementando inteligencia artificial, y que si te interesa lo que viste en el video y te interesa trabajar conmigo, puedes agendarte una llamada con el link de la descripción para que podamos charlar más a detalle.